los pies en la tierra. Muchas personas lo criticarán por lo que destaca como logros el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque entre esos logros hable de elecciones de las que dice sentirse contento, orgulloso, elecciones en las que la oposición tuvo avances en la Ciudad de México, como lo hemos señalado. Habla de tener adversarios, no de tener enemigos. Hace un reconocimiento a los paisanos y paisanas, a los héroes y heroínas que envían sus remesas hacia nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador incluso señala una encuesta que realizan desde su trinchera, desde su movimiento, desde su gobierno, en el que no todas las respuestas y los resultados son positivos para su movimiento, si bien la gran mayoría de las personas, dice el presidente, sigue respaldando su gestión, su gobierno, la transformación de México. Hay personas que aseguran que su situación económica no es la óptima y que económicamente hablando podrían esperar que las cosas no mejoren como quisieran para el próximo año. Déjenme saludar nuevamente a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en la ciudad de Kansas City, Missouri, desde el extranjero también, ayudando a analizar al pendiente de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ya subiendo con el equipo de producción de Sin Censura las declaraciones más importantes de este informe. Dame tu opinión, Toño. Vicente, en esta encuesta de la que habla el presidente y que mencionas con mucha fuerza, sí quiero destacar muchos datos importantes, porque lo preocupante es que se esperaría que ante un informe de gobierno los medios de comunicación fueran los que hacen este tipo de preguntas o hicieran este tipo de compendios, de estudios, de encuestas. Solamente hoy pudimos encontrar, por ejemplo, la encuesta de Mitofsky, en la que se asegura que el presidente llega a este informe de gobierno con casi el 60% de aprobación. Y mira, hay unas preguntas que hacen en en esta encuesta, que a mí no me parece sesgada, a pesar de que la hace el gobierno. Bueno, se muestran datos que no son en todos los casos positivos. Pero quiero destacar, Vicente, que en la pregunta en la que se habla, en la que se le cuestiona al público, al mexicano y a la mexicana de a pie, si está de acuerdo con el cambio, más del 87% dice que sí. Imagínate tú, 9% de los mexicanos dice que no, y 1% dice que no lo sabe. Luego, cuando se menciona la revocación del mandato, y esto provoca que se llene de aplausos Palacio Nacional, cuando se le pregunta a la gente si desea que el presidente López Obrador continúe en su puesto para terminar su sexenio, más del 72% de los mexicanos dice que sí, el 22% dice que no, al 1% no le importa y el 3% no lo sabe, ¿no? Qué interesante eso que se plantea. Además, son indicadores que da el presidente en este informe que se pueden garantizar, que los estuvimos analizando desde muy temprano con un informe que hace precisamente Daniela Barragán en Sin Embargo MX. En efecto, Vicente, sí hay signos alentadores de recuperación por la crisis económica y la crisis sanitaria. Sí se puede decir que México no está en los primeros lugares de mortandad por el coronavirus a nivel mundial, ya ni siquiera a nivel continental, a nivel mundial. Sí podemos hablar de signos de recuperación, podemos hablar de, como tú bien lo mencionabas, esta fortaleza que se tiene gracias a las remesas. Se puede hablar de cómo no se ha devaluado el peso como tantas veces ha ocurrido, de cómo ha incrementado dramáticamente el salario mínimo, algo que no ocurría desde que comenzó el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, de cómo es que no hemos contratado deuda como país. Eso sí se puede comprobar. También habla el presidente de la gobernabilidad en nuestro país. Me parece que aquí sí le hizo falta mencionar que seguimos enfrentándonos al escollo de los feminicidios y de la violencia genérica, pero de que en efecto disminuyeron los homicidios en un 2%, por ejemplo, eso sí es una realidad, y a mí me parece que es un gran avance.
luego de que estuviéramos experimentando altos índices de homicidios desde el sexenio, bueno, en el sexenio que se ven las puertas del infierno de Felipe Calderón y el sexenio infernal de de Enrique Peña Nieto, hablar de detener el índice de homicidios y de dejarlos en el 2% es, si me lo permite decir, muy, muy propositivo. También hablar de cómo es que no hubo intromisión en las elecciones, cómo es que se respeta a los adversarios, no a los enemigos, me parece que es fantástico, me parece que sí es histórico y que hay mucho que resaltar sobre esto, Vicente. Definitivamente, sobre todo eso, Toño, creo que manda un mensaje importante. A ver cuál es la reacción desde la oposición, desde donde lo han pendejeado, desde donde lo han ofendido, desde donde lo han atacado, pero el presidente dice: somos adversarios, no somos enemigos, yo gobierno para todos los mexicanos, incluso para aquellos que no piensan, que no comparten conmigo, que no comparten mis ideales, mi visión. Y miren, me dicen que ya ven que sí son voceros del presidente. No, nosotros no somos voceros, no cerramos los ojos. Yo también me encuentro a muchas personas que me dicen: la situación económica no está mejor, y tienen razón. El propio presidente acaba en su informe de señalar que en una encuesta que levantaron ellos, una encuesta que podría ser vista como favorecedora o que beneficia la causa del presidente, acaba de mencionar el presidente que la mayoría asegura que no están mejor económicamente que hace un año y que no esperan estar mejor en el próximo año. ¿Por qué? Pues es obvio. Estamos pasando por una pandemia, no nos ha ido bien, pero también hay que decirlo, y no creo que por esto deba de ser considerado un vocero o un borrego que nada más repite lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. México no es el único país que sufre económicamente hablando en el mundo, querido Toño, y a pesar de eso, a pesar de que la situación económicamente hablando no es la mejor, esa misma encuesta señala que la gran mayoría sigue respaldando la cuarta transformación de México, o si les da urticaria por lo de la cuarta transformación, la revolución pacífica, el cambio en nuestro país, mi querido Toño, y eso también hay que dejarlo en claro. ¿Qué le parece si en estos momentos, dame oportunidad, Toño,